Muy buenos días a todas las personas que hoy se podrán conectar con nosotros y por supuesto también a todas las personas que puedan ver esta transmisión en diferido. Me presento, soy Fernando Terrazas, socio actual de la Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitiva Conductual. Hoy tenemos una gran entrevista con el doctor Luis Valero. Sin embargo, antes de comenzar, quisiera dar el pase al doctor Julio Ops Camerini, actual presidente de nuestra asociación, quien justamente nos viene a comentar, a presentar las características generales y los objetivos que persigue nuestra asociación. Doctor Julio. Bien, buenos días a todos. Para mí es un gusto poder presentar nuevo jornada que dicta la MOC, en este caso en Chile, gracias a los esfuerzos de nuestro coordinador en Chile, Brian Oyarzún Quintanilla, quien está haciendo grandes esfuerzos para divulgar y utilizar todos los beneficios de ALAMOC para los habitantes de Chile y todos los profesionales interesados. Quería en esta presentación hacer una breve explicación de qué es ALAMOC y qué es la Confederación Mundial de Terapias Cognitivas Conductuales. Voy a empezar por la Confederación Mundial. La Confederación Mundial de Terapias Cognitivas Conductuales asocia a todas las asociaciones o federaciones de distintas áreas, que en realidad son nada más que áreas importantes como todo Latinoamérica, Norteamérica, Australia, Asia y Europa. Los representantes, hay 2 representantes de cada una de estas grandes áreas, y en cada una de esas áreas se desarrolla o hay asociaciones o federaciones que agrupan a los distintos países que forman parte de la asociación o federación. Representando Latinoamérica está ALAMOC, con lo cual ahora paso a presentarles a ALAMOC. ALAMOC es la Asociación Latinoamericana de todas las instituciones o profesionales que practican, enseñan o investigan dentro del campo de las terapias cognitivas conductuales y distintas corrientes o subcorrientes dentro de estas terapias. ¿Cuál es la base de estas terapias? Es estar centradas en la evidencia. Quiere decir que la base es la ciencia. Se practican, se desarrollan recursos para lograr objetivos terapéuticos o didácticos de acuerdo a la investigación y a los resultados. Por eso decimos son terapias centradas en la evidencia. En el caso de ALAMOC, se ha fundado en 1975, consta con la casi totalidad de países de Sudamérica todos, de Centroamérica prácticamente todos, e inclusive México, porque México es también latinoamericano, si bien no es ni Centroamérica ni Sudamérica, es Latinoamérica. El objetivo de ALAMOC básico es colaborar en la investigación y el desarrollo de este modelo de psicoterapias y en particular el entrenamiento de profesionales en estas áreas. En estos últimos años hemos incentivado más el dictado de cursos de entrenamiento y formación con el objetivo de que se sepa quiénes son terapeutas cognitivos comportamentales y quienes simplemente a lo mejor leyeron un libro y dicen, ay, qué lindo, ya soy terapeuta cognitivo conductual. Eso es un poquito peligroso, por lo menos confunde a las personas que a veces me han dicho, sí, yo hice terapia cognitivo-conductual y luego me cuentan cosas que evidentemente no tienen nada que ver con la terapia cognitiva-conductual. Por eso ahora estamos desarrollando en distintos países, con la colaboración de los coordinadores, cursos de entrenamiento, de formación,
que tienen 3 niveles, digamos, un primer nivel general, un segundo nivel orientado, sea para niños o para adultos, y un tercer nivel, por así llamarlo, que es la parte práctica o de supervisión real de los profesionales, en los cuales los profesionales van grabando sus sesiones y 2 o 3 supervisores vamos supervisando, corrigiendo, hasta que podemos decir, sí señor, usted ya puede tener su acreditación como terapeuta cognitivo comportamental. Lo estamos haciendo en varios países. Últimamente uno de los grupos más importantes, con 60 personas y 30 más que quieren entrar, que llegarían 90 profesionales, lo estamos desarrollando en Bolivia, en conjunto y acuerdo con la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, esto quería hacer una presentación y ahora quiero invitarles a aprovechar este momento con esta excelente conferencia que seguramente les será muy útil y muy conveniente. Y cualquier otra cosa, les recuerdo, si están interesados en afiliarse a la MOC, los que no lo estén, acuérdense tomar contacto con Brian Oyarzún Quintanilla, que es nuestro representante o coordinador en Chile. Ya los dejo y bienvenidos todos y espero que sea todo muy provechoso para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor, por presentarnos de qué va la MOC, cuáles son sus objetivos que persigue y, por supuesto, siempre con el rigor de buscar estudiar el comportamiento y cognición humana desde una perspectiva científica. Así que muchas gracias, doctor, por su tiempo también, por estar con nosotros, compartir su tiempo. Muy bien. Bueno, vamos a proceder a comenzar con nuestra esperada actividad con el doctor Luis Valero. Vamos a esperar a que se conecte con nosotros. Doctor Luis, muy buenos días desde Chile. Buenos días, buenas tardes por aquí. Hola a todos. Muy buenas tardes de España. Allá son como las 16 horas, ¿verdad? Aproximadamente. Sí. Bueno, hoy día tenemos esta esperada actividad. Vamos a entrevistar a una eminencia de las terapias de conducta de las denominadas tercera generación. Sin embargo, antes, por supuesto, me gustaría presentar al doctor Luis Valero. Si me permite, doctor, leer su currículum. Acá dice su currículum un poco más resumido y para mi gusto es bastante largo también. Así que voy a proceder a presentarlo. Bueno, el doctor Luis es catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga. También es especialista en Psicología Clínica. Ha sido durante muchos años director del Servicio de Atención Psicológica de la UMA. Es investigador principal en varios proyectos y contratos de investigación en temas sobre valoración de programas, tratamientos psicológicos, evaluación clínica, aplicaciones de nuevas tecnologías en los tratamientos psicológicos y una amplia variedad de temas clínicos, siempre, por supuesto, desde una orientación conductista y desde el análisis funcional de la conducta. Las 2 últimas décadas les ha dedicado a la investigación y a la aplicación de las terapias de, comillas, tercera generación o terapias contextuales, especialmente en la psicoterapia analítico-funcional, de la que ha sido, por supuesto, introductor e investigador pionero en español, con otros libros y múltiples artículos sobre esta terapia. En su haber cuenta con más de 90 artículos en base de datos internacionales, también más de 20 capítulos de libros, cientos de conferencias y ponencias en congresos, oración con otros másteres, tanto oficiales como privados, sobre las psicoterapias contextuales. También en la difusión de una psicología científica desde hace muchos años que coordina a través de la página www.conducta.org y actualmente es presidente de la Asociación Sin Ánimo de Lucro del Instituto de Análisis de Conducta. Bueno, ese es el gran currículum del doctor. Como podemos ver, una persona bastante destacada, tanto en el ámbito investigativo como aplicado. Y bueno, como habíamos tanto tiempo esperado en lo personal y también por la asociación, esta entrevista, quisiera preguntarle cómo ha estado, cómo se encuentra en estos momentos con toda esta contingencia actual. Nada, yo por lo menos personalmente y la familia, pues en general muy bien, solo que, bueno, como todo el mundo sabe, pues confinados, sin salir mucho
Y en el hecho de la universidad, pues prácticamente es que llevo un año sin pisar la universidad. Todo lo hacemos online, todo es tutorización online, las clases online y bueno, pues aprovechando también para hacer mucha difusión, ya que estamos muy conectados a internet por todo. Entonces, pues bueno, pues aprovechando para hacer actividades de este tipo que siempre vienen bien y pueden ayudar a mucha gente a conocer lo que es el análisis de conducta y en este caso más las terapias contextuales. Claro que sí. De hecho, también quisiera agradecerle muchísimo por precisamente disponer de su tiempo y haber accedido con nosotros a la asociación y de verdad el hecho de poder compartir análisis de conducta, ya sea en forma de terapia o de investigación, para nosotros en Chile es un avance tremendo porque lamentablemente este tipo de terapia o el enfoque conductista no es muy bien conocido o es mal conocido, pese a que conozcan el nombre, ¿no es cierto? Hemos tenido esa experiencia por lo menos en Chile y en Latinoamérica en general. Me imagino que en España puede ocurrir algo parecido. Bueno, es diferente, tenemos otra historia y generalmente es que prácticamente casi todas las facultades en España enseñan cognitivo-conductual. Es decir, que prácticamente el 90% del currículum y de la enseñanza que se da en muchas de las universidades pues es de tipo cognitivo-conductual, ¿no? Es decir, en principio hay una base conductual de todo ello, pero luego ya se añade pues toda el análisis, la interpretación y las teorías de tipo cognitivo, ¿no? Entonces, realmente pues, no hay tanto esa mezcolanza, aunque, bueno, luego cada profesor tiene libertad de cátedra y da y explica los temas un poco como él lo considere, ¿no? Lo que ocurre es que sí, que el análisis de conducta como tal y las terapias contextuales están comenzando a conocerse ahora ya mucho más, no es tan amplio como las terapias cognitivo clásicas, ¿no? Digamos, lo que se llamaba la segunda generación, que es lo que actualmente se viene utilizando por la mayoría de casi todos los clínicos. Lo que ocurre que eso, desde los años 90 y sobre todo desde 2000 hacia adelante, pues ya se han expandido estas psicoterapias que ya se dio en llamar la tercera generación porque suponen un paso más en el avance, en la eficacia y en aplicar cosas nuevas hacia los problemas clínicos que no se habían abordado muy bien o realmente se habían quedado ahí un poco como una especie de techo de cristal que no se avanzaba mucho hasta los años 80, no aparecían cambios y a partir de estas terapias pues parecía que haber nuevos cambios y por lo menos otras formas de enfocar y de intentar solucionar los problemas que están mostrando también su eficacia. Claro, ahí justamente conectando con la primera pregunta para iniciar ya de lleno con estas preguntas justamente es ¿qué sería entonces FAP? ¿Cómo se enmarca esto dentro de estas terapias contextuales y qué significa cada componente de su nombre? ¿No? ¿Por qué psicoterapia? ¿Por qué analítico? ¿Y por qué funcional? Claro, realmente el nombre lo viene a agrupar todo, ¿no? FAB surge junto, bueno, aunque realmente en la fecha exacta es la primera de todas las que surge, es como publicación, en el 91, realmente los demás han ido apareciendo unos años después progresivamente, aunque ya había manuales que se estaban difundiendo alrededor, pero realmente es como un paso más en el que desde el propio conductismo y del análisis de conducta, pues se ve la necesidad de abordar ahora los problemas cognitivos, los problemas de tipo crónico, los problemas que se habían abordado desde las terapias cognitivo-conductuales de manera clásica desde los 70, 80 y demás, pero abordarlos desde el punto de vista conductual. Es decir, no entrando en dualismos ni en pensar en procesos represivos, ni en procesos de tipo cognitivo, ni en ningún tipo de entidad no comprobable. Es decir, que básicamente en estas terapias lo que se va a manejar es el lenguaje. Como tal, y justamente yendo a la pregunta, se llama psicoterapia porque va a actuar y vamos a actuar con el cliente exactamente igual que cualquier otra psicoterapia. Lo que vamos a manejar es lenguaje. Exactamente igual que una psicoterapia humanista o psicoanalista. Es decir, bueno, los psicoanalistas suelen hablar menos, pero la psicoterapia breve de tipo psicoanalista sí habla. Entonces, básicamente es una conversación entre dos personas. Lo que ocurre es que desde el análisis de conducta y lo que ya conocemos sobre el lenguaje, el análisis funcional del lenguaje, el seguimiento de reglas, todo eso se aplica a cómo estamos desarrollando entonces esa conversación. Y lo que venimos entonces es intentar cambiar la conducta del individuo comenzando desde el lenguaje. Entonces, es psicoterapia precisamente por eso, porque actuamos igual que todas las demás haciendo una interacción verbal con otra persona. Y esa interacción ya va a tener un cierto cambio. Es analítica porque realmente lo que vamos es a subdividir, es decir, a
a analizar, a parcializar los problemas del individuo por partes, a analizar cada una de las conductas específicas. Es decir, que como siempre hace el análisis de conducta, un problema complejo lo descompone en sus elementos. Entonces, nosotros no vamos a tratar la depresión o la ansiedad o la bulimia o cualquier otro problema, incluso la psicosis, sino conductas específicas que entran dentro de ese término genérico de ansiedad o de depresión. Es decir, que si la persona no puede dormir o que nos dice que les cuesta mucho dormir o nos dice que se siente muy triste o se queja de lo que le están haciendo en su familia. Entonces, esas conductas específicas son las que se analizan, no el constructo de tipo DSM como una categoría psicopatológica. Entonces, es analítica precisamente porque vamos a descomponer, ahora después un poco la conversación lo extenderemos, en conductas muy específicas y esas son las que vamos a intentar tratar y cambiar. Y es funcional porque se va a basar en todos los principios del análisis funcional de la conducta, todos los principios que ya están comprobados desde los años 50 y 60, desde el condicionamiento clásico y operante, etcétera, pero todo lo que vino también en las investigaciones de los años 80 y 90 sobre el seguimiento de reglas, sobre las relaciones de equivalencia, es decir, sobre el aprendizaje relacional y demás. Es decir, algo que también he incorporado, bueno, y que es la base de otras psicoterapias como es la de aceptación y compromiso, que se basa precisamente en todo ese aprendizaje relacional, ¿no? Pero aquí en FAB vamos a tener mucho más presente precisamente el análisis funcional directo que se haga de la conversación que tenemos con esa persona. O sea que esas tres palabras realmente lo explican muy bien el por qué o cuáles son las características de FAB. Claro. Muchas gracias por su detallada respuesta. Justamente con lo último, conectado con la segunda pregunta, usted decía esta relación funcional en directo, ¿no es cierto? El foco o lo novedoso, entre comillas, ¿no es cierto?, que se aplica en esta terapia sería el foco principalmente en la relación terapéutica, ¿verdad? Es ahí donde se busca generar el cambio para hacer ese paralelismo, ¿no? Esa equivalencia funcional. Sí, a diferencia de las terapias cognitivo-conductuales o más clásicas o incluso de mismo ACT o algunas otras terapias contextuales, lo que caracteriza a FAB precisamente es que el cambio se debe producir dentro de esa sesión terapéutica, o sea, por esa psicoterapia, dentro de esa hora de sesión, porque habitualmente se aplica a terapias individuales, terapias ambulatorias, donde al individuo lo vemos una vez a la semana o 2 veces como mucho, pero a veces una vez cada 15 días, pero durante una hora. Y en esa hora se deben producir todos los cambios. Entonces, de ahí que entonces todo el foco del cambio esté precisamente en ese cambio conversacional que se va produciendo. Y de ahí la importancia entonces de la interacción. Lo que ocurre es que también hay que diferenciar, que a veces se confunde porque la relación terapéutica no es el objeto del cambio. La relación terapéutica es el marco, es el contexto, de ahí que estamos también en terapias contextuales, es el contexto que se establece dentro del cual nosotros podemos conseguir cambios en el individuo. Y esos cambios son cambios en directo en el momento. Entonces nos vamos a fijar conductas concretas que tenga delante de nosotros, que si llora, que si se queja, que si mira para otra parte, que si que se queda en silencio, que si se le ve triste, las conductas delante de nosotros. Y esas son las que vamos a modificar y cambiar delante de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que la relación terapéutica y es muy importante precisamente porque es el marco en el que se va a intentar cambiar toda esa situación, ¿no? Mientras que habitualmente las terapias, aunque aquí también se puede hacer, pero habitualmente las terapias mandan siempre tareas para casa, ejercicios para hacer luego, después en casa, simulaciones o exposiciones para hacer en casa o en la calle, lo que sea. Aquí el cambio profundo lo debemos conseguir dentro de la propia hora de sesión. Claro, igual es un desafío porque en una hora, para generar un cambio que perdure no solamente una semana, ¿no es cierto?, sino que incluso meses o años, ¿por qué no decirlo? Y usted decía que si se pone a llorar, que si está triste, ¿no es cierto?, esas conductas específicas, también hay un tipo de categoría, ¿no es cierto?, de conductas clínicamente relevantes, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Si usted no pudiera ofrecer qué significan conductas clínicamente relevantes y cuáles son las diferencias entre tipo 1, tipo 2 y tipo 3, por ejemplo. Sí. Precisamente, como decía lo del análisis,
el análisis viene dado porque vamos a descomponer de todo lo que la persona diga, todo lo que veamos, vamos a descomponer ese gran problema que la persona trae. La mayoría de las veces no es un problema, sino 7 u 8 problemas. Vamos a descomponer precisamente los componentes y las respuestas específicas que aparezcan. Y vamos entonces a intentar clasificarlas, y de ahí que Colin Bersey, que son los autores primigenios de la terapia, dieran ese nombre y esa subdivisión, ¿no? En principio, el término de conductas clínicamente relevantes es un término que ya desde Lazarus, o sea que desde los años 50 ya se venía utilizando, ¿no? Solo que ahora es cuando se ha hecho un poco más evidente. Entonces, como su nombre indica, conductas clínicamente relevantes son aquellas conductas que se muestran, que aparecen directamente de cualquier tipo, haga lo que haga el individuo, y que consideramos que son los importantes, son los problemas, son lo que hay que cambiar, etcétera. Entonces, en este caso puede ser cualquier tipo de conducta, lo que haga, lo que diga, lo que piense, lo que se emocione, es decir, no hay restricciones. A diferencia también de un conductismo un poco más de los años 60, donde la cognición o el lenguaje no se tenían tan en cuenta, aquí sí, lo que diga el individuo es lo que vamos a estar manejando, es lo que estamos directamente tocando, ¿no? Pero eso es exactamente igual, es lo que piense el individuo, lo que recuerde, lo que nos quiera contar sobre su vida o lo que está pensando, la emoción que está teniendo en ese momento. Eso un poco en las terapias más habituales se dejaba de lado, se consideraba como no relevante. Aquí sí, puede ser tan relevante el hecho de que comience a llorar como el hecho de que no nos mire, como el hecho de que diga que me siento triste. Cualquier tipo de respuesta, sea motora, verbal, fisiológica o cognitiva, como le queramos llamar, cualquiera de ellas es relevante. Solo que es relevante en relación a lo que la persona cuenta, a lo que le interesa, lo que quiere cambiar, lo que le molesta, lo que le hace sufrir. Por eso serían las conductas clínicamente relevantes. No nos vamos a fijar en conceptos graves como depresión, amplios, que son realmente constructos, o cualquier otra, o el trastorno límite de personalidad, como hace la otra terapia de Linehan, es decir, sino en conductas concretas, la terapia dialéctica de Linehan. Entonces, no nos vamos a fijar en la categoría que se le dé a esa chica de trastorno límite de personalidad, porque suelen ser mujeres en muchos casos, sino en conductas concretas de qué respuestas verbales tiene, cómo se muestra ante nosotros, qué cosas dice, qué tipo de respuestas cognitivas nos dice que tiene, etcétera. E intentamos cambiarlo ellos directamente, ¿no? Claro. Lo que iba entonces, eso, que para responder a tu pregunta, ese es lo que constituye conductas clínicamente relevantes. Entonces, se subdividen en 3, seríamos tipo 1, son aquellas que serían todas las conductas problemáticas, las de tipo 1. Es decir, son conductas de quejas, conductas negativas, lo que al individuo le hace sufrir, etcétera. Lo que en otros términos llamarían patológicas, pero no necesariamente. O evitación experiencial. No lo tienen que ser necesariamente, pero serían los de tipo 1, serían los problemas. Y entonces el objetivo del terapeuta es que poco a poco en las sesiones las vaya disminuyendo. Con lo cual queda muy claro, es decir, conductas de alta frecuencia al principio, tu objetivo es disminuyéndolas. Las de tipo 2 serían las conductas beneficiosas, conductas positivas, conductas a conseguir, porque en muchos de los casos la persona no lo muestra al principio, conductas, digamos, prosociales o adecuadas, etcétera. En muchas ocasiones son justamente las conductas incompatibles o contrarias de la CCD1. Y en este caso el objetivo terapéutico es aumentarlas. Son conductas que tienen baja frecuencia al principio, en las primeras sesiones, y conforme se va haciendo el cambio, en la terapia van a ir aumentando. Y luego las de tipo 3, que son también las interesantes que se introducen aquí, serían conductas de tipo verbal. Son las respuestas verbales que da el individuo acerca de su propia conducta, donde expresa, de alguna manera, análisis funcionales, pero con sus palabras. Es decir, este tipo 3 serían a manera y funcionarían, por lo que sabemos, como reglas que ya le van a permitir analizar su conducta e incluso dirigir su conducta en el futuro. Sabemos que las reglas que son adquiridas por uno mismo son las que más se van a mantener a largo plazo y entonces son las que se van a utilizar o forman parte de que el individuo las lleve a cabo cuando acaba la terapia. Es decir, que en el resto de su vida siga con ese tipo de reglas y siga haciendo su análisis bajo sus propias palabras. Entonces, al principio, la CCD3
tampoco suelen ser muy comunes. Casi nadie, cuando acude a consulta, excepto que sea psicólogo, está viendo la relación entre su conducta y su ambiente, entre lo que le pasa y lo que se siente, lo que le ha dicho uno y qué le pasa a continuación, entre lo que hace y las consecuencias que recibe de los demás. Entonces, esas relaciones funcionales no las suele ver. Se lo vamos a ir enseñando poco a poco en la terapia, de manera que al final el individuo va a conseguir bastantes CCR3 que ya permanezcan en su repertorio. Es su repertorio verbal que le va a permitir seguir funcionando en adelante sin tener que volver a sesión, sin tener recaídas ni cosas similares. Claro. No, justamente también esto es interesante porque para tratar de disminuir esta CCR1, aumentar CCR2 y por supuesto la CCR3, también hay una forma de proceder específica. Justamente en su libro, que aquí tengo acá en formato físico, que lo recomiendo muchísimo para aprender esta forma de terapia, ¿no es cierto? Hay 5 reglas generales, estas 5 reglas terapéuticas, 5 reglas del terapeuta. Sí, sí. No sé si usted no pudiera profundizar o comentar algunas de estas reglas, ¿no es cierto?, para conocer cómo se debería comportar. Sí, FAB, a diferencia, el problema, digamos, a diferencia de otras, digamos, de las otras terapias contextuales, no tiene, digamos, una serie de fases, unas tareas, algo muy concreto a la hora de realizar. Es decir, se debe manejar y se basa mucho en esa relación terapéutica y en las habilidades que tenga el terapeuta. Entonces, la terapia prácticamente lo único que dice es tienes que tener atención a estos 3 tipos de conductas clínicamente relevantes, que es lo que acabamos de hablar, y tienes que tener en cuenta siempre en mente, mientras lo estás haciendo, la terapia, estas 5 reglas. Es decir, 5 reglas que son como habilidades del propio terapeuta. Es decir, de manera que lo tengas siempre en cuenta y de alguna forma, entonces, la vayas aplicando momento a momento y sesión por sesión. Y de hecho, estas 5 reglas, Mavisey ya progresivamente en los libros ya de 2009 en adelante, la ha llamado como modelo, bueno, traducido es conciencia, coraje y valentía, es decir, de manera que son las habilidades que debe tener un terapeuta a la hora de ir desarrollando. Las reglas, las primeras, la cuestión es, la primera fundamentalmente es prestar atención y saber discriminar como terapeuta, como profesional, las conductas clínicamente relevantes. Porque muchas veces pasan delante de nosotros y pueden pasar desapercibidas. Hay que aprender a observarlas. Es decir, cuándo es conductas clínicamente relevantes, cuándo es de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, etcétera. Entonces, eso pasa muchas veces desapercibido. Lo digo porque, bueno, los terapeutas que pueden estar viéndonos ahora, por muchas ocasiones, entra el cliente por la puerta, saluda, hola, ¿qué tal? Se sienta, comenzamos a hablar, ¿cómo te ha ido? ¿Ha encontrado fácilmente este sitio? ¿Ha conseguido aparcar? ¿Cómo está el tiempo? Es decir, comienza la conversación y a lo mejor no le presta atención nada a eso. Pero ahí ya puede haber conductas clínicamente relevantes. Cómo entra, cómo nos mira, dónde se sienta, si se acerca mucho, si no se acerca, el tono de voz que tiene, más alto, más bajo, etcétera. Entonces, en un individuo con problemas de ansiedad social y tal, te va a encontrar alguien que a lo mejor tiene un tono de voz muy bajo. En alguien con problemas depresivos te va a encontrar que también casi hay que sacarle las preguntas a sacacorcho. Responde nada más que con un sí y un no. No tiene nunca contacto visual. Es decir, que aunque tengamos 5 minutos de interacción, ya podemos estar observando conductas clínicamente relevantes. Y desde luego, en cuanto comience a hablar y comience a contarnos problemas, ya vamos a empezar a discriminar si es CCR1, 2 o cómo están surgiendo. Entonces, es de lo principal. El terapeuta debe desarrollar esa habilidad para lo que está observando, saber qué está observando, para diferenciar conductas clínicamente relevantes. Luego tendríamos la regla también 2, lo que se trata es precisamente de ver el efecto que tiene, esa sería la 3. La 2 sería si las conductas clínicamente relevantes no ocurren delante de ti, puesto que hay conductas tipo 1, tipo 2, tipo 3 que se dan dentro de la sesión y otras que se dan fuera. Lo que vamos a intentar siempre ver es el paralelismo entre una y otra. Eso no lo hemos dicho en el apartado anterior. Entonces, la regla 2, precisamente lo que se trata es que si las conductas clínicamente relevantes no surgen, has de procurar las situaciones para que se den. Porque si no se dan delante de nosotros, no las podemos modificar.
ahí es donde vendría realmente la gran importancia entonces de no solo esa tarea observacional, sino tener muchas habilidades para provocar, podríamos decirlo en plan sencillo, para provocar situaciones. De manera que si una persona normalmente dice que se enfada mucho con sus familiares y que está de mal humor con sus familiares, etcétera, y con nosotros es muy suave, está todo perfecto y está todo sonriente, de bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está el problema? Tenemos que encontrar el tema, tenemos que encontrar la actividad, lo que sea, para que esa persona se enfade con nosotros. Porque si no, no vamos a poder ver esa conducta CCR1. Y si no la podemos observar, no la podemos cambiar. Entonces, la regla 2 precisamente es el estar buscando cuáles son precisamente esas actividades que pueden ser de todo tipo, actividades casuales durante la sesión, cosas que tú digas, se pueden aprovechar situaciones y dentro ya de FAB se hacen muchas recomendaciones, muchos tipos de ejercicios hablados, ejercicios también experienciales como hacen las otras terapias contextuales, ejercicios con lápiz y papel, ejercicios de movimiento. La cuestión es, cualquier tipo de ese tipo de ejercicio y de actividades dentro de la sesión siempre va a tener por objetivo provocar CCR1 o CCR2, lo que queramos conseguir en cada momento. Y entonces no hay una regla de como hay en ACT y ahora aplicas este tipo de metáfora y ahora en esta fase está otra metáfora. No, lo que tú manualizado, claro. No hay tanto protocolo, sino estas reglas y con estas te las tienes que manejar para conseguir esas CCR1, 2 o 3, ¿no? La regla 3 sería precisamente el también desarrollar una habilidad para estar atento a los efectos del reforzamiento. Es decir, porque si estás reforzando, estás intentando cambiar la CCR2 para que vayan aumentando, etcétera, nuestra gran posibilidad y lo que vamos a manejar como terapeuta siempre es el reforzamiento positivo de tipo social. Es decir, es lo que Mavi 6 llama amor, el amor terapéutico. ¿Por qué? Porque se trata de a esa persona no estar diciéndole, pues como muchas veces se hace o se hace con niños, muy bien, magnífico, qué tío más estupendo, ¿no? Eres muy mayor, eres fenómeno, me encanta eso que acabas de decir. Queda muy artificial dentro de una sesión terapéutica, ¿no? Entonces, lo que tienes que es desarrollar tus habilidades como terapeuta para reforzar de una manera social y de una manera anímica, de una manera natural, De ahí lo de eso. Pues el solo hecho de responder, interactuar con la persona sería un tipo de reforzamiento. Volver a confirmar lo que acaba de decir esa persona, sonreír si es que hay que sonreír o reírnos de algo chistoso que ha dicho la persona, o llorar junto con él o ver que nos entristecemos junto con él. Es decir, con el objetivo de reforzar de manera natural esa conducta, ¿no? Entonces, bueno, esa ya me he ido a la otra regla, da igual. Sí. Una sería el reforzamiento natural, es decir, el ser ese amor terapéutico, el responder de una manera muy natural para que a lo largo de la interacción verbal se vaya cambiando esa conducta también de una manera natural. Estamos hablando de adultos intelectualmente sin problemas y donde se desarrolla pues como cualquier otra persona. Entonces, utilizar reforzadores artificiales como hace el análisis de conducta normalmente en situaciones institucionales o hace en análisis de drogas o hace, por ejemplo, en colegios, pues claro, aquí en una terapia, una psicoterapia hablada, queda muy extraño. Entonces, se tienen que desarrollar esos protocolos, esas reformas, esa forma de abordar, de hablar, de desarrollar con las otras personas, que sea eso, muy natural, ¿no? Y como decíamos, la otra regla, que ya me he pasado de una a otra, sería precisamente el hecho de ser sensible a los cambios que producimos en el cliente. Sabemos que un reforzador, cualquier tipo de contingencia, se define por los efectos que tiene. No por el carácter agradable o suave o dulce que pueda tener. Entonces, un reforzador positivo se define porque cambia, aumenta conducta. Si nosotros a lo largo de 3-4 sesiones estamos aplicando o se supone que somos grandes reforzadores sociales, entonces, si no aumenta conducta, realmente no estamos aplicando reforzamiento positivo, aunque nosotros lo supongamos. Por eso, otra regla importante es estar pendiente de si realmente cambia o no cambia la conducta del individuo. Ahí estaría la cuestión. Y, bueno, ¿cuál era? Me faltaba y la quinta es procurarlo del lenguaje, buscar una forma de reforzar y mantener reglas donde se incluya qué hace, qué pasa el individuo y qué pasa después con la manera de contingencia y de esa manera enseñar esa CCR3
que el individuo lo vaya haciendo. Y en eso utilizar siempre el lenguaje natural. Es decir, en terapia de FAB no estamos utilizando términos técnicos ni de reforzamiento, ni de contingencia, ni de estimulación, ni nada por el estilo, sino el lenguaje natural de la vida cotidiana y el lenguaje de esa persona. Entonces, lo que vamos a ponerle muchas veces son ejemplos, son esas CCR3 a manera de análisis funcional. Viste que esta persona te dijo esto, tú hiciste esto y a continuación te sentiste así o te pasó esto. ¿Ves el análisis? ¿Ves? Has tenido tal conducta y esto es una reacción en que te has eliminado eso, has conseguido desembarazarte, ¿eh? O sea, una respuesta de escape, pero no le decimos, ¿ves? Acabas de tener una respuesta de escape. Eso se queda para nosotros como técnicos, ¿no? Entonces, esa sería un poco, en resumen, pues todas esas reglas que no son un protocolo estandarizado, sino el hecho de que son normas que hay que considerar que el terapeuta, digamos, va a ir desarrollando a lo largo de todas las sesiones, ¿no? Eso de una manera conceptual, un poco, Mavi Seyla la resumió en eso. La conciencia, la conciencia que realmente son las reglas tanto 1, 4 y 5, es decir, es tomar conciencia de lo que estás haciendo, de los cambios que se van produciendo y de que eres un reforzador, ¿no? Coraje y valentía, le llama, que es precisamente tener coraje como para romper la sesión de cualquier manera, poner un ejercicio raro e incluso salirte a la calle si hace falta con esa cliente, es decir, y ponerlo a bailar, hacer cualquier cosa creativa, que a lo mejor a otro terapeuta realmente no se atreve o no lo suele hacer, Claro. Y entonces, de hecho, por eso se llama como relaciones intensas y curativas, ¿no? Por eso mismo. Claro. Son intensas porque va a procurar que la persona sienta esas emociones, sienta esos cambios ahí en directo, ¿no? De esa manera, si tienes una persona que a lo mejor, yo qué sé, está siempre muy pasivo, muy negativo, es decir, en plan a lo mejor depresivo, diríamos, siempre con una baja frecuencia de conducta a lo mejor, si consigues que se altere, consigues que cambie, consigues que se siente feliz o le acaba de contar un chiste y no se va a partir a carcajada, pero al menos le ve una mínima sonrisa, pues tienes que aprovechar y reforzar muchísimo eso. Es decir, tienes que procurar acciones que creen CCR y las creen delante de ti. Si consigue alegrarte delante de ti, aunque sea 2 minutos o 5 minutos, ¿cómo lo va a conseguir alegrarse también, aunque sea luego viendo un programa de humor o alguien que le cuente otro chiste en su familia? Es decir, lo tenemos que conseguir delante de nosotros. Si nosotros no conseguimos ese cambio de humor, pues difícilmente lo va a conseguir fuera. Por muchas reglas que le diga de qué hacer o de, por ejemplo, de la activación, que es otra activación conductual, otra de las terapias conductuales, en que le programe objetivos, le programe actividades, pero claro, son actividades para que luego haga fuera. Aquí la diferencia en FAB es que eso lo tenemos que hacer delante de nosotros y conseguir que cambie las verbalizaciones o el estado de humor o el estado emocional de la persona cambie delante de nosotros. Claro. De hecho, ahí están las 5 reglas, pero debajo de esas 5 reglas siempre está el análisis funcional de conducta, pero también a la par de técnica y procedimiento específico. 1, usted ya lo mencionó, o bueno, 2, el reforzamiento social y natural, ¿verdad? También está, si no me equivoco, el moldeamiento momento a momento. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? ¿O cuáles son los procedimientos principales ahí? Claro, la cuestión aquí fundamental es que, digamos, lo que nos vamos a basar no ha creado FAB, no ha creado así nada nuevo en el sentido técnico, no es una técnica nueva o algo diferente, ¿no? Incluso alguna de las otras terapias, la activación conductual, tampoco ha creado ninguna nueva, solo es la forma en que lo hace, sistemático, ¿no? Lo que ocurre es que nos basamos entonces en todos los principios y todas las técnicas que hay de la modificación de conducta de siempre. Hay que considerar que las terapias, aunque las llamemos de tercera generación, no anulan las anteriores. Claro. Para mí es un escalón más, es un beneficio más que nos da otra serie de repertorios terapéuticos que tenemos a nuestra disposición, pero no anulan para nada lo que ya se ha comprobado de todos los años anteriores, de las anteriores generaciones. Entonces, lo que sí ocurre es que vuelve a revalorizar y utilizar muchísimo el análisis funcional en directo y las técnicas que se basan en análisis funcional, es decir, lo que es el propio del condicionamiento clásico, aunque aquí se utilice poco, pero que puede ocurrir en algunos casos, pero sobre todo el condicionamiento operante en cuanto al reforzamiento, el reforzamiento social. Y en ese caso, como decíamos, un reforzamiento de tipo natural,
Lo que sabemos para que se puede ir cambiando una conducta puede ser por ensayo, ensayo-error, como se hacían los experimentos clásicos con animales, pero sabemos que hay un procedimiento más sutil y que da menos errores, que es el moldeamiento. Eso es lo que vamos haciendo precisamente dentro de la terapia. Es moldear para que las CCR1 vayan disminuyendo y las CCR2 vayan aumentando. El moldeamiento es una técnica también bastante antigua, desde los años 60, que ya se hacía en animales y en niños, es un procedimiento muy típico, en lo que consiste es utilizar simultáneamente reforzamiento y castigo, aunque en este caso no tanto castigo positivo, sino castigo por eliminación, es decir, extinción. Y vamos aplicando atención, no atención, atención, no atención, a la conducta. Y de esa manera vamos cambiando la conducta progresivamente. Ese es un procedimiento de moldeamiento, ¿no? Un ejemplo que yo siempre pongo, que es muy ilustrativo, es si queremos hacer un jarrón de barro, un jarrón de porcelana, generalmente comenzamos por un montón indiferenciado de barro. Nada, es decir, simplemente tenemos barro. Pues igual en un individuo tenemos que tener conducta, algo tiene que ocurrir. Y ahora vamos metiendo los dedos y eso sería el reforzamiento diferencial. Apretamos en unos sitios y soltamos en otros. Es decir, damos suavemente por unos lados y apretamos en otro. Y conforme vamos haciendo, le vamos dando la forma a un jarrón. Y finalmente, después de unas cuantas horas, en este caso después de unas cuantas sesiones, tendremos un jarrón formado, es decir, que será el producto de ese moldeamiento. Pero ese jarrón no va a surgir de la nada ni va a surgir de repente. Va a surgir por un proceso de aprendizaje progresivo en el que ahora es el terapeuta el que va metiendo mano, literalmente, porque va apretando, a veces metiendo los dedos en la llaga, como se dice, en unos sitios y en otros, para ir moldeando para llegar a ese producto final. Es el moldeamiento. Pero, como decíamos, igual que esos mecanismos de cambio fundamentales en moldeamiento, vamos a tener todos los otros que ya se conocen de análisis de conducta, es decir, comenzando por el propio control estimular, por el propio seguimiento de reglas. Es decir, ya sabemos que hay unas reglas en función de cómo se digan, se van a seguir con mayor o menor probabilidad. Entonces, sabemos que las reglas autogeneradas son las que más se van a mantener a largo plazo. Conocemos también lo de las relaciones de equivalencia, con lo cual, estableciendo una equivalencia entre una respuesta y otra respuesta, si tiene la misma función, se va a generalizar de una a otra. No solo eso, sino que utilizando las mismas relaciones de equivalencia, como hace la teoría del marco relacional en ACT, podemos relacionar una palabra con otra, esa con una tercera y esa con una cuarta palabra. Y al final, esa cuarta se relaciona con la primera palabra. Con lo cual, podemos manejar en el lenguaje lo que estamos hablando, de repente hacerle una pregunta y la persona no se lo espera. Ha relacionado ese problema con otro, pero se lo hemos relacionado nosotros. En el momento en que forma parte de la misma equivalencia funcional, pues a lo mejor tiene la misma función y comienza a cambiarla de la misma manera. Esa es la forma en que el uso de metáforas, el uso de ejemplos, el uso de historias, todo ese tipo de cosas tiene una función, y sabemos ya por qué funciona. No se trata de una cuestión, digamos, más o menos literaria o filosófica, de que contar un cuento quede bonito, quede bien. No, es que ya sabemos que un cuento o una metáfora funciona por un principio de conducta que es relaciones de equivalencia. Entonces, si conocemos todas esas bases, pues lo podemos manejar para cambiar las conductas progresivamente, ¿no? Entonces, todos esos principios básicos es lo que están debajo un poco de todo lo que se va a estar utilizando en FAB. Voy a buscar. Claro, de hecho, bueno, usted lo ha dicho en varias ocasiones, incluso en su libro, de que al conocer justamente estos componentes básicos, principios de aprendizaje, el terapeuta se vuelve mucho más eficiente, independiente de estos lineamientos generales. O sea, es decir, al manejar estos principios uno sabe por qué está cambiando la persona. Y justamente conectado con esto, en FAB existe alguna forma de evaluar, existen instrumentos para evaluar algunos cambios a modo general, por mucho que sean como conductas específicas o clases funcionales de respuesta. Sí, en principio, y teniendo en cuenta un poco del contexto terapéutico general, ¿no? Siempre cuando hace, y sobre todo si busca investigación o publicaciones, la evaluación ha de seguir las mismas normas que siguen otras terapias, es decir, aplicando cuestionarios pre-post básicos, de manera que tengas una comparación. Pero dentro de eso, en todas las terapias contextuales y en FAB también, se han creado cuestionarios también específicos, ¿no?
Porque dado que todo eso se ha desarrollado ya alguna teoría específica sobre procesos comunes que puede haber en muchos casos clínicos, como el hecho de problemas del yo, por ejemplo, que eso es algo que también aporta desde FAB, es decir, un posible análisis transdiagnóstico que muchos problemas, de manera que aunque la persona tenga problemas muy diferentes, puede tener en la base ese tipo de problema del yo de igual manera. Ahora el yo no es un concepto profundo, mentalista, ni nada similar, sino es simplemente un concepto verbal, fundamentado en las frases que te dices a ti mismo o en las frases que te dicen los demás. De manera como que... verbal, claro, de ahí produce el yo, ¿verdad? Eso es, el yo se va a crear siempre en un contexto verbal, en relación con los demás. Y nos vamos a tener una idea de nosotros mismos. La cuestión es que cuando la persona ha tenido una historia determinada en que esa formación del yo no ha sido la más adecuada o es, como se llama, digamos, muy débil o al contrario, es muy estricto, etcétera, pues puede dar lugar a problemas porque entonces no interacciona adecuadamente con el resto de personas, con el entorno, ¿no? Eso es un problema muy habitual en personas que le digan que tienen un problema de personalidad, ¿no? O un problema de trastorno límite de personalidad, ¿no? Entonces, muchas ocasiones lo que en FAB se va a intentar es cambiar ese concepto del yo cambiando esas verbalizaciones, ¿no? Esas respuestas verbales, ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, nosotros ya hemos validado el cuestionario de Leos, que es de la experiencia del yo, y resulta que si ese cuestionario dentro de FAB o incluso puede ser en cualquier otra terapia que pueda buscar un mismo objetivo, ¿no? Si lo aplicas al principio y al final, verás que al principio la persona obtiene puntuaciones bastante elevadas respecto a cuál es su consideración del yo, que generalmente suele ser muy social. Si son personas que dudan mucho de sí mismas, que no tienen opinión propia, que no saben qué hacer, que están muy desorientadas en la vida, pero se dejan llevar por los demás. Y entonces, en el momento en que alguien dice algo, ahí es donde ellos ya se apoyan y ya sí tienen esa opinión. Si alguien cuenta lo contrario, entonces van y opinan lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tienen una dirección de su vida y tal. Entonces, claro, ese tipo de problemas más de personalidad, problemas más, a veces, más existenciales, no es una psicopatología como tal, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas no se habían considerado en las terapias hasta ahora, ¿no? Entonces, aquí sí se abordan, pero como problemas verbales, como problemas que has tenido en tu experiencia de cómo te ha construido ese formato, como la forma y las reglas que tú tienes para actuar. Entonces, porque son reglas que se han formado también de la manera verbal. En este sentido, también es importante también ver los distintos tipos de análisis funcionales del lenguaje que se han incorporado también en FAB, que eso tampoco lo tiene en ACT o otras terapias conductuales. Es decir, el análisis funcional clásico que hacía Skinner, aquí sí sé que se aplica mucho más. Y vamos a intentar discriminar cuando lo que está diciendo el individuo tiene una función de tacto, una función de mando, una función intraverbal o una función ecoica, porque vamos a ver frase por frase qué función tiene lo que está diciendo el individuo. No nos vamos a fijar tanto, y aquí hay una diferencia fundamental respecto a las terapias cognitivas, no nos vamos a fijar en el contenido de lo que dice el individuo, sino la función. Eso es. Entonces, el terapeuta lo que tiene que estar preguntándose para sí mismo continuamente cuando está teniendo la conversación es ¿por qué dice esto? ¿Para qué lo dice esto? ¿Qué función tiene esto? Aunque sea muy repetitivo, pero con cada frase. Claro, de hecho, cuando hay mucho pseudotacto, ¿no? Es como esto un mando. Y si no lo hace en el momento, tener las sesiones grabadas y reflexionar y verlas después, ¿no? Por eso ayuda mucho también en la tutorización de casos y el seguimiento y demás, el grabarla y que sea alguien de fuera que pueda estar viéndote cómo lo haces, cómo lo dices, porque realmente es que es muy difícil estar teniendo y averiguar la función continua de todas las frases que el individuo está diciendo, ¿no? Pero muchas veces son muy claras, ¿no? Porque la persona te está diciendo, ¿qué hago? Que no puedo dormir, que esto es imposible. Dime qué hago, dime qué hago. Y un terapeuta cognitivo-conductual entraría al trapo y le dice, pues mira, relájate de esta manera, cuenta de 20 hasta 0, piensa en tal cosa, cambia este pensamiento por otro más de color de rosa o más positivo. Y entra al trapo y le da una solución. Pues el terapeuta FAB no daría nunca la solución. Ahí estaría reforzando el CSR1. Claro, estaría reforzando una duda más y estaría dándole solución a un problema que si luego 5 meses después le viene otra duda, tiene que acudir de nuevo a su psicólogo a que se lo resuelva. No, vamos a intentar ver por qué esto es tan importante para ti. ¿Qué función tiene el que me preguntes una solución? ¿Por qué te está haciendo sufrir?
qué es lo que más te molesta de esa situación. Y en este momento te estás sintiendo así respecto a eso. ¿Y cómo podría solucionarlo? Es decir, de manera que sea el propio individuo en que en todo caso con nuestro moldeamiento vaya encontrando una solución, vaya encontrando a lo mejor una decisión al tema o lo que sea. Y cuando lo ha encontrado él, eso ya va a permanecer como una regla y ya sabe cómo comportarse, qué hacer en ocasiones sucesivas, ¿no? Entonces, aquí vienen diferencias entre unos terapeutas y otros, aunque estemos dentro de unos principios conductuales todos también, incluso las terapias cognitivo-conductuales, pero claro, son formas diferentes porque en muchas ocasiones las terapias cognitivo-conductuales vienen a actuar iatrogénicamente, es decir, vienen a reforzar aún más el problema. Claro, de hecho, como que de alguna manera fomentan más playas, ¿no? Claro. La idea es fomentar más tracking. Eso es, fomentar más respuestas de seguimiento, es decir, de seguir, que son las que se refuerzan de manera natural. Eso ya son distinciones ya más específicas entre distintos tipos de reglas. ¿Ves? De todo ese tipo de experimentos, de conocimientos que vienen desde los años 90, 2000 hacia adelante, son los que se nutren entonces las terapias contextuales. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esa respuesta. Quisiera, de alguna manera, hilarla con una respuesta anterior cuando le preguntaba sobre la fase. ¿Y existe alguna manera, algún formato de conceptualización de caso? Por ejemplo, que vendría entre comillas, ¿no es cierto?, hacer un tipo de homologación, ¿no es cierto?, entre los diagnósticos, estos de evaluación psicológica. FAB tiene algún tipo de conceptualización de caso, ¿no es cierto? Si nos pudiera comentar. Claro, como el caso anterior, claro, no hemos ido de un tema hacia otro un poco, porque he empezado hablando desde la forma de evaluación, como digo, que se han hecho varios formatos, varios tipos de cuestionarios dentro de FAB también para la evaluación, ¿no? He mencionado antes el EOS y tenemos ya también baremada otra que es la instantánea vital, ¿no? Que también es muy útil. Esa es la manera de autorregistro y se puede aplicar todas las sesiones. Entonces, es ver cómo el individuo se valora a sí mismo en los distintos apartados de su vida, ¿no? Digamos, es como hacer una foto instantánea vital de cómo te encuentras en este momento, en esta semana, respecto a familia, amor, dinero, relaciones, trabajo, y entonces vemos cómo va produciendo un poco el cambio poco a poco, ¿no? Aparte de eso, hay algunos otros cuestionarios específicos que le llaman de inicio de la terapia, de medio de la terapia y de finalización de la terapia. Pero el objetivo, y algunos de ellos son más bien preguntas abiertas, pero también están estandarizados en el sentido de que son más bien para tener un feedback de cómo va la marcha de la terapia en los distintos momentos, ¿no? Aunque no haya fases como tal, pero bueno, cualquier psicoterapia siempre tiene un inicio, un desarrollo de toda la terapia y una finalización. Las terapias no se terminan de repente, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de cuestionarios así abiertos precisamente para tener un feedback de cómo va, ¿no? Y luego también en cada sesión. Dentro de cada sesión, cuando se termina, típicamente siempre se le pregunta del 0 al 10 cómo te has sentido en esta sesión, cómo lo has visto de útil, cómo te ha gustado o no, qué ha ocurrido de bueno o de malo en esta sesión. Es decir, dejamos 5 minutos al final siempre para tener una evaluación de esa sesión de forma que nos sirva para mejorar la siguiente o ver temas que se han quedado en el tintero que podíamos hacer las siguientes sesiones. Entonces, son formas de evaluar en FAB. Pero luego, dentro de eso, y es lo que nosotros estamos investigando últimamente, puesto que la mayoría de las terapias, casi siempre, y lo que están haciendo, se está viendo que en muchos casos son aplicables a varios tipos de casos, es decir, a elementos comunes dentro de las terapias. La investigación últimamente en psicoterapia en general, no solo las conductuales, sino otras muchas, van hacia la investigación sobre los procesos de cambio. Es decir, no tanto ya se sabe qué terapias funcionan pre-post y ya se sabe que funciona en mayoría las terapias conductuales y cognitivo-conductuales son las que se llevan la palma en las terapias empíricamente validadas, pero la cuestión es, lo que ahora estamos en una fase es saber por qué funciona. Es decir, qué elementos clave, claro, qué componentes, porque realmente las terapias y más las cognitivo-conductuales que consisten en muchas cosas, ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo ahí? Aquí mismo estamos hablando de FAB, pero estamos utilizando moldeamiento, estamos utilizando reglas, estamos utilizando ejemplos, estamos utilizando contingencias, cambios estimulares, relación terapéutica, es decir, ¿cuáles de esos elementos son los claves para tener éxito o no? Al final lo juntas todo y efectivamente cuando está todo entero, todo tiene un efecto, ¿no? Entonces la investigación ahora va bien por qué proceso concreto. Nosotros la última investigación, las cosas que estamos haciendo es precisamente en intentar averiguar cómo se produce ese cambio terapéutico por moldeamiento. Es decir,
Y ahora, entonces, la evaluación se hace por observación directa. Se graban las sesiones y se cuantifica y se codifican los distintos tipos de conductas, CCR1, 2, 3, si el terapeuta ha aplicado reforzamiento o extinción o castigo, lo que sea, e intentar ver la relación entre una y otra y ver cómo, entonces, no ya el pre y el post, sino minuto a minuto, cómo va cambiando la sesión durante la sesión y a lo largo de pues 8 o 10 sesiones que lleve la terapia. Y de esa manera vamos viendo el cambio progresivo, ese moldeamiento, y si a eso que hace el terapeuta realmente se debe el éxito terapéutico y no a cualquier otra cosa teórica o conceptual que uno quiera decir. Entonces, lo que estamos, y que eso sí que no lo tiene o no lo están haciendo ninguna otras terapias por ahora, es precisamente investigar el proceso minuto a minuto, ¿no? Es decir, Claro, por observación. No por cuestionario, sino por observación directa, grabando las sesiones, ¿no? Entonces, digamos que hay todo un repertorio amplio de cómo evaluar en FAB. Claro, de hecho he estado leyendo, bueno, leí ya hace un tiempo junto con usted tiene publicado algunos artículos junto con el profesor Olid, José Olid, donde justamente evalúan por un sistema de categorización, claro, momento a momento, y qué se está haciendo para que eso cambie, y no tanto el contenido sino la forma, si aumenta una CCR2 o disminuye una CCR1. En eso es lo que estamos haciendo últimamente y pronto empezarán a aparecer publicaciones de eso porque ya tenemos bastantes casos hechos así y realmente, vamos, que son muy elocuentes porque te van dando los cambios, como de hecho en el ejemplo del jarrón, estás viendo como los distintos fotogramas de cómo va cambiando la forma del jarrón hasta llegar al final, ¿no? Pues aquí lo mismo, vas viendo los distintos pasos que a lo largo de las varias sesiones cómo va cambiando la conducta del cliente y solamente por los cambios con el terapeuta, por las interacciones, por lo que se va diciendo. Claro. De hecho, creo que es un desafío bastante arduo porque, como usted lo decía, es momento a momento y claramente es característico porque ya no el coterapeuta antes era como el que te observaba y le daba un cierto feedback. Aquí es un trabajo muy arduo entre los dos inclusive. Claro. Ahora esa parte tienes que hacerlo a partir de la grabación, porque aunque se hiciera en directo, como hemos dicho antes, tienes que aprender a observar. Y entonces tú lo observas, pero claro, se te pueden pasar un montón de cosas. Ahora, si está grabado, se puede repetir una vez y otra vez y llegar a ver a un consenso, esto es así, no, ¿y por qué ha hecho esto así? Lo ha hecho de la otra manera. Y realmente supone un sistema de observaciones de registro bastante exhaustivo, ¿no? Que es el que yo creo que se debería hacer en todas las terapias, ¿no? Pero siempre es un trabajo realmente muy arduo, muchas horas. Y entonces es más fácil aplicarle un cuestionario, en 10 minutos está hecho y ya está. Claro. De hecho, pasando a la siguiente pregunta, cuando le había mencionado sobre la conceptualización, según un modelo que usted tiene con don Rafael Ferro, otro destacado psicólogo dentro de las terapias de tercera generación, hay un modelo bastante interesante que, si me permite buscar, a ver si lo encuentro, justamente ejemplifica un pequeño esquema de cómo sería este modelo de conceptualización. Sí. Básicamente un poco lo que hemos dicho antes también, es decir, en el sentido del principio, cuál es la historia, es decir, se trata, más que nada es una cuestión formal de cómo... De hecho, es como los contenidos cognitivos, ¿no es cierto? La CSR1, es para orientar también a los terapeutas, ¿no? Eso es decir, no es en sí un modelo teórico ni nada similar, es más bien un instrumento práctico, ¿no? Para el propio clínico, de manera que cuando evalúas un caso, digamos, a ver, ¿qué es lo que tengo de esto? Entonces, una forma es coger un folio, como viene ahí, con los distintos apartados y decir, vamos a ver, por un lado tendríamos la historia relevante, es decir, ¿cuál es la historia relevante respecto a los problemas? ¿Cuándo comenzó? ¿Desde qué momento? ¿Qué historia ha tenido con los padres o con la pareja? ¿Qué historia de fármaco ha tenido? ¿Qué historia relevante de todos los años anteriores consideramos importante respecto a los problemas que presenta? Luego tendríamos, como ya hemos dicho, la CCR1 tanto de dentro de la sesión como CCR1 fuera, en su contexto diario en la casa. Entonces, y ahí enumeramos las conductas que hemos observado, ya hemos hecho una sesión o la que nos ha dicho él y hemos observado dentro de la sesión y la que nos ha dicho él que tiene respecto a
a su casa, sus relaciones familiares, etcétera. Y entonces ponemos en cada apartado una de cuáles son. Luego tendríamos un apartado de cuáles son las conductas cognitivas, en el sentido de qué verbalizaciones, y la anotamos literalmente, es decir, soy nefasto, me cuesta decidir, soy muy negativo para todo lo veo mal, soy un inútil, y literalmente ponemos las verbalizaciones que el individuo lo suele decir. También muy útil porque veremos que en las primeras sesiones hay muchas verbalizaciones de este tipo negativas y conforme va avanzando y más al final, ninguna de esas afirmaciones se va a tener, casi van a desaparecer todas, ¿no? Pero serían las respuestas de tipo cognitivo, verbal cognitivo, que la persona nos dice en las primeras sesiones. Y luego tendríamos la CCR2, tanto la CCR2 dentro de la sesión como la CCR2 fuera. Y tendríamos entonces, ahí hacemos un listado en la CCR2, a ver, ¿qué conductas positivas yo tengo que observar aquí? ¿Cómo debe ir cambiando? ¿Cómo debe ir cambiando sus gestos o las afirmaciones que debe ir haciendo? ¿Cómo debe ir aproximándose o cómo debe ir hablando de sus emociones o de su historia? Y exactamente igual la CCR2 en la calle. Es decir, cómo va hablando con sus familiares, cómo va teniendo más relaciones sociales, cómo ha decidido ya finalmente, a lo mejor, cambiar de trabajo, cómo ha decidido salir a hacer más deporte. Pero yo no le he dicho que salga a hacer deporte, sino cuáles son las deseables. Cuando ocurre la CCR2, la vamos a reforzar mucho. Esa es la cuestión, que no vamos a utilizar tanto instrucciones directas, como hacen otras terapias o hace las terapias cognitivo-conductuales habitualmente, que te dice, haz esto, haz esto, haz esto. Si la persona lo hace y lo sigue, pues vale, pues muy bien. Pero lo que ya tenemos experiencia es que la persona sigue las instrucciones de ese tipo durante un tiempo y generalmente mientras está presente el terapeuta. En cuanto desaparece de su vida, esa regla deja de funcionar. Entonces, lo mejor son reglas de seguimiento en que son autorreforzadas o reforzadas por el ambiente. Entonces, básicamente, esa conceptualización del caso es una manera esquemática que nos sirve para ir poniendo en cada apartado la CCR1, la CCR2 o la CCR3 si llegáramos a ocurrir, pero normalmente al principio no hay ninguna, ¿no? Y de esa manera podemos ir viendo cuáles van apareciendo, cuáles tenemos que cambiar, porque a veces ocurre que a medio de las terapias no han surgido CCR1 nuevas. A veces los casos clínicos, cuando ya llevan 4 o 5 sesiones, es cuando de repente aparece una CCR1 nueva y a veces más importante que las anteriores, ¿no? Aunque en FAB vamos, como decía antes, a meter los dedos en la llaga y vamos a procurar provocar y que salgan las CCR1 cuanto antes, al principio. Pero a veces puede ocurrir, e incluso hay casos, a veces, casos publicados también con CCR1 de terminación de la terapia. Es decir, que el hecho de terminar la terapia puede convertirse en algunos casos en un problema terapéutico también. Es la despedida y cuando va a intentar finalizar y despedirse, etcétera, es cuando de repente surgen nuevas CCR1 y más fuertes o más intensas, porque el temor a esa pérdida, igual que a lo mejor que el temor a la pérdida en su vida o de un familiar, etcétera, que ha tenido en su historia, ahora lo vive lo mismo en la finalización de una terapia. Con lo cual, aunque estemos al final de la terapia, resulta que aparecen ahí CCR1, ¿no? Entonces, de esa forma, con ese esquema de conceptualización del caso, podemos ir anotando y viendo poco a poco pues todas las conductas y tener muy claro por dónde vamos en cada momento, cuáles vamos consiguiendo, cuáles van cambiándose, cuáles todavía no y demás. Pero como digo, que no es una teoría, es más bien un proceso práctico para tener en una hoja escrita pues qué ir haciendo. Claro, de hecho, a modo personal es muy orientativa, ¿no es cierto? Porque de alguna manera nos enmarca de qué observar, cómo observar y ver algunos cambios, ¿no es cierto? Claro. Bueno, doctor, también quisiera hacerle una última pregunta, tanto a modo profesional como personal. ¿Usted qué futuro le ve o qué le espera a este modelo terapéutico o a esta forma de hacer psicoterapia, mejor dicho? ¿Qué futuro le ve? Pues no sé del futuro, porque la verdad es que al final ya, desde luego, cuando nosotros comenzamos a estudiar FAB, conocemos a Kohlenberg aquí en Granada y traduje el libro y luego publicamos y seguimos haciendo nuestras investigaciones en nuestros casos, que hemos publicado muchos casos clínicos y demás. Pues claro, parece que no, pero que realmente han pasado ya casi 20 o 20 años. Y entonces, la cuestión es que la evolución, la cuestión es, no sé cómo planteártelo, porque el problema de las terapias conductuales creo que están evolucionando mal. En eso estoy de acuerdo con algunos otros autores.
está evolucionando mal porque se están volviendo más cognitivas, en el sentido de que volvemos a lo de siempre, a utilizar los términos, como llaman algunos términos intermedios, para explicar qué hace el individuo, o para, no para explicar, perdón, digamos, inventamos el término, aquí, por ejemplo, de coraje terapéutico, o es que porque lo está haciendo Mavi 6 ya, o el amor terapéutico, ¿no? Y entonces, eso es algo que debe ocurrir en la interacción terapéutica, etcétera. Lo utilizamos como un nombre para resumir un conjunto de habilidades, de terapia o de relaciones personales, y luego lo utilizamos como explicación. ¿Por qué esta persona ha fracasado no sé qué? Pues porque no ha aplicado suficiente amor terapéutico, ¿no? Igual está ocurriendo en la terapia de ACT, donde se inventan una gran cantidad de nuevos conceptos, conceptos intermedios que pueden tener una utilidad, como cualquier concepto, para resumir un conjunto de conductas, etcétera. Y bueno, pues decimos, y a esto le llamamos pues evitación experiencial, que ha sido un concepto psicopatológico muy útil y es magnífico. Entonces, está ocurriendo esa evitación, con lo cual nuestro tratamiento especialmente es ponerlo a que no evite, bloquear la evitación y hacer exposición, y sabemos que eso, por las leyes de aprendizaje, va a funcionar. El problema viene cuando luego se utiliza esa evitación experiencial como explicación. Es decir, ¿por qué el individuo está triste o se siente así o no consigue mejorar en su vida, lo que sea? Pues porque sigue teniendo la evitación experiencial, ¿no? Entonces, hay que definir muy bien, si somos analistas de conducta y conductistas, realmente cuáles son los términos que se están utilizando y qué sentido y qué función tiene. Y una cosa es una función descriptiva de un conjunto de conductas, igual que aquí estamos diciendo la CCR1, la CCR3. ¿Y por qué el individuo no funciona de tal manera? Pues porque no tiene CCR3. Eso sería absolutamente cognitivo y mentalista. No, CCR3 porque a ese conjunto de conductas le llamamos CCR3. Pero eso no es una explicación, no es una variable explicativa. El moldeamiento, por ejemplo, o la utilización de reforzamiento diferencial o reforzamiento social, o las relaciones de equivalencia, eso sí son explicaciones, porque son principios de conducta que explican. Ahora, los términos que nos estamos inventando dentro de estas terapias, a veces, pues ya no tanto. Son simplemente términos para agrupar una serie de hechos y de conductas, etcétera, ¿no? Y ese es el problema, que FAB ya es cognitiva, pues si ya la han metido realmente, no debería haber sido, pero está metida ya dentro de todo el boom de las terapias cognitivas, ya casi cognitiva de cuarta generación, porque es una cuestión... De nuevo otra generación, de nuevo otra... Sí, ya, yo creo que es una cuestión de marketing y de venta y de vender nombres. Entonces, pero claro, cognitiva en el sentido de haber surgido desde un entorno y desde una experimentación conductista, análisis de conducta de base, haber conseguido un gran cambio en la forma de aplicar la terapia en adultos, etcétera, ahora se vuelven a introducir una gran cantidad de términos, comenzando por el conocido ESAFLEX, que eso es una teoría de ese señor. Y sin embargo, pues bueno, ya hay cuestionarios de ESAFLEX, hay cantidad de cosas, tratando como si eso fuese una realidad. No, es un concepto y es un constructo y no se puede explicar eso, no se puede utilizar como un constructo explicativo. Entonces, en ese sentido, la evolución yo no la veo muy buena, porque quizá dentro de 20 años sean todas ese tipo de explicaciones, ¿no? Es decir, que perdemos o se va perdiendo progresivamente conforme más autores, más clínicos, más gente está utilizando las terapias sin tener la base conductual, es que ahí es donde viene el problema, sin conocer el aprendizaje básico de animal y humano que fundamenta eso. Entonces, al no saber eso, se queda en la superficie, se queda en las metáforas, en los ejemplos, en los ejercicios, en las CCRE y se queda en lo más anecdótico, ¿no? Y entonces, claro, el problema de eso es que al final entramos en lo mismo que le hemos estado criticando desde los años 50 a las terapias mentalistas de todo tipo psicológicas. Te inventas un término, inteligencia. Esto resuelve una serie de problemas y es que la persona tiene un CI de 140. No, tiene solo de 98. Y ahora dice, ¿por qué no resuelve estos problemas? Porque tiene un CI de 98 y es poco inteligente. Y ese es el gran problema de continuo que tienen la mayoría de las teorías psicológicas.
Y desafortunadamente yo estoy viendo que las terapias contextuales van por ese camino. Van por ese camino porque hay muchos autores trabajando con los mismos nombres y al final vuelven a la misma forma de razonamiento tautológico. Y eso, si estamos en ciencia, no es permisible. Claro, de hecho, eso le iba a comentar de que de alguna manera es como se avanza en despertar, por así decirlo, ¿no es cierto? Vale, al aparecer el análisis funcional nos permite despojar en términos interactivos un problema, pero para resumirlo acudimos a cierta descripción, por ejemplo, una etiqueta, entre comillas, técnica, ¿no es cierto? Y después le atribuimos un estatus explicativo, incluso hasta ontológico, para explicar ese mismo resumen de conducta problemática. Y ahí es donde quizás probablemente tengamos un nuevo retorno a una quinta generación que responda a la cuarta, posiblemente. No lo sabemos, posiblemente así sea. Sí. Bueno, doctor, por mi parte, muy satisfecho con esta entrevista, también muy agradecido a su respuesta. No sé, si hay más preguntas, todavía tenemos un poquillo de tiempo. Sí, sí, justamente le iba a mencionar de que todavía tenemos las preguntas, pero esta vez del público. Vale. Las mías ya terminaron de la entrevista, pero vamos a proceder a las preguntas del público. Según la persona Mayra Orellana, dice, ¿cómo podría explicar en breves palabras el papel de la relación terapéutica en el cambio que busca el cliente? Ojo, el término cliente, que hay otro gran tema también. Yo siempre suelo utilizar cliente, pero bueno, da igual, depende del contexto, o en muchas ocasiones más bien depende del contexto en que esté trabajando. Es decir, un cliente se supone que está en una relación terapéutica privada. Si está en una institución, pues son usuarios. Si está en un hospital, son pacientes, ¿no? Pero da igual el término. Otra persona que tiene problemas. Creo que esta pregunta un poco la he respondido antes, en cuestión que la relación terapéutica es el marco, el entorno, el marco contextual en el que se desarrolla la terapia. No es la variable que cause los problemas, que cause los cambios, sino el contexto, la relación terapéutica. ¿Qué quiere eso decir? Que todos los cambios se van a producir en una relación verbal, emocional también, afectiva, entre dos personas, un terapeuta y un cliente. Ese es el marco, digamos, el cuadrado en el que estamos trabajando. Y ese es el marco donde se van a dar ahora todas las demás técnicas que decíamos, es decir, del moldeamiento, reforzamiento positivo, reforzamiento natural, el reforzamiento diferencial, el control de estímulos, las relaciones de equivalencia, etcétera. Entonces, en este sentido, lo de la relación terapéutica es diferente porque algunas otras teorías dicen que la relación terapéutica es un 30, un 40% del éxito de una terapia, pero es porque explican o se supone que la forma en que tú tratas a esta persona es lo que va a producir el cambio. No, desde aquí, desde FAB, la forma en que los trates es el contexto para utilizar esas otras técnicas. Es decir, como ya he dicho, lo del amor terapéutico o reforzamiento social terapéutico es reforzar de una manera natural. Estás en un diálogo, entonces, si tú estás con un amigo y te dice, uy, qué fresquita, qué buena está esta cerveza, me encanta esta marca. Tú no le dices, me encanta que te encante esta marca, qué bien que me lo has dicho, magnífico, te voy a reforzar mucho porque te encante. No, simplemente le dices, pues sí, realmente a mí también me encanta y ya está. Es decir, un reforzamiento natural de esa conversación. Cuando estamos en la interacción terapéutica, vamos a hacer lo mismo, a reforzar de una manera natural. Y vamos a sonreír, vamos a gesticulizar, ¿no? Gesticularizar, vaya palabreja. Vamos a mostrarnos de una manera natural, reforzando, diciendo nuestra opinión, a veces sintiéndonos tristes, incluso casi llorando. Algo que se da también aquí en la terapia de FAB también, por ejemplo, son autorrevelaciones. No entra en detalles, pero sí cuentas historias parecidas. Y es una forma de reforzar verbalmente y de una manera muy natural a la otra persona. Entonces cuentas una historia donde crea una conexión con esa otra persona, etcétera. Pero eso no es, eso es el marco de la relación terapéutica. Lo que ahí está afectando realmente es reforzamiento positivo natural. Entonces, la relación terapéutica tendría ese sentido. El marco. Muchas gracias por su respuesta, Doc. Ahora, la persona, Eric Acevedo, nos pregunta o nos dice, ¿qué opina acerca del entendimiento erróneo con el que muchos colegas se quedan en sus primeros acercamientos a FAB? Me ha tocado escuchar a colegas decir, eso ya yo lo hacía, pero no sabía que se llamaba FAB.
Es decir, se deriva que FAB significa únicamente ser empático con el cliente. ¿Qué recomendaciones daría a los interesados en FAB más allá de las típicas formaciones y entrenamientos? Claro, hombre, en principio leer bien FAB sin ese prejuicio. En principio también hay mucha gente que simplemente ve el término de psicoterapia analítica funcional y se cree que es psicoanálisis. Luego ya cuando leen un par de páginas ya se dan cuenta que es conductismo, ¿no? Pero en principio, nada más que por el título, también lleva errores. El error vendría por lo que he dicho antes, es decir, que la gente lee de distintas aproximaciones, con distintas formas de experiencias clínicas, diferentes formaciones académicas, leen un libro así o leen sobre FAB y, claro, se queda con lo que más común entienden. Eso es lo normal con cualquier tipo de interacción. Todo depende de la historia que tú tengas. Entonces, claro, cuando cuentas algo dentro de FAB y te dice, uy, pero es que yo también hacía eso y lloraba con el cliente también y lo tocaba y realmente me entristecía junto con él. Vale, muy bien, tú lo hacías, pero la cuestión es que eso funciona porque se llama reforzamiento social natural. Hasta ahora no lo sabías. Es decir, lo que le estás diciendo es la base científica de por qué eso funciona. Que lo hiciera o no lo hiciera, pues magnífico. Es decir, hay muchos terapeutas que incluso en cualquier escuela son muy buenos terapeutas porque se han ido moldeando. Quien los moldea es el cliente que tienen enfrente, ¿no? Eso es igual que yo muchas veces he puesto un ejemplo cuando está explicando en clase o a otra gente simplemente que es reforzamiento positivo y muchos maestros pues entienden que es darle al niño una palmadita y darle un caramelito, darle un juguete. No, pero dice, pero tú cuando el niño le está haciendo matemáticas y ha hecho 5 frases, 5 cuentas bien, ¿qué le pone? Un muy bien, ¿no? Le dice, magnífico, qué bien ha hecho y qué rápido ha hecho las cuentas. Juanito, me encanta cómo está avanzando en matemáticas. Dice, pues eso que tú haces es reforzamiento positivo. Ahora que tú no lo sabes, pero lo estás haciendo. Entonces, en este caso ocurre lo mismo. Es decir, tú estás aplicando el moldeamiento o tú estás aplicando una regla de tipo 1 o de tipo 2 o está aplicando una relación de equivalencia con ese ejemplo que le están mostrando. Solo que no sabes las bases científicas, es decir, las bases de aprendizaje por las que eso funciona. Esa es un poco la diferencia. Es decir, tener en cuenta que si todos hemos evolucionado y la cultura ha evolucionado, es porque hay unos principios que están ahí funcionando. Solo que ha habido un momento en que los investigadores, partiendo desde Watson y Skinner y Pavlov y otros más, y Hayes y algunas cosas, han descubierto cómo se están funcionando. Pero funcionar, el reforzamiento positivo nos viene funcionando desde que nos bajamos del árbol en África, porque alguno de nuestros ancestros hace unos 400.000 años, pues cogió una estaca y consiguió matar una liebre y conseguir comida. Y desde ese momento obtuvo reforzamiento positivo con la comida. Solo que él desde luego no sabía que eso era un reforzamiento positivo. Es decir, el que funcionen las cosas no quiere decir que sepas por qué funciona. Claro, exacto. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Aquí otra pregunta también. ¿Qué sucede si el contexto del cliente no permite ejecutar ese cambio que se dio en la relación terapéutica? Muy, muy buena pregunta. Esa es muy buena, sí. Precisamente porque esos pueden ser los casos un poco más difíciles. La cuestión es que lo que hay que conseguir, como decíamos antes, la regla 2, para que aparezcan CCR1, CCR2, es que si en su contexto social, en su contexto familiar, etcétera, ocurren otro tipo de relaciones, ocurren otro tipo de contingencias, nosotros tenemos que intentar recrearla, hacer algo para que sea lo más similar posible a esa familia. Es decir, imaginad que en un caso que la persona tiene pues una madre que están continuamente pum, 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 pum ahí castigándole, ¿no? O a un joven, un adolescente que no consigue independizarse, que tiene grandes problemas de identidad o de para los estudios o de ansiedad y no sabe qué hacer, lo que sea. Y lo que vemos como conducta CCR1 es precisamente que no toma decisiones porque nunca la ha tomado en su vida, que además tiene pocas habilidades sociales, que tiene a la baja cierta ansiedad social, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Eso se debe, o podemos suponer en esa historia que se debe a ese contexto muy aversivo por parte de su familia. Entonces, claro, si nosotros no somos ese contexto aversivo, o no, vamos, no lo podemos ser entero, pero un 10% de las cosas que hagamos dentro de la sesión no son un contexto aversivo, no van a surgir.
una respuesta. Es decir, por muchas habilidades sociales que le enseñemos a esa persona, por muchas habilidades que le enseñemos a responder amablemente, a mirarnos a los ojos para establecer relaciones sociales, a tomar una decisión, aunque sea simplemente de qué tipo de bebida me tomo, si una cerveza o una Coca-Cola, o si me pongo pantalones o me pongo un jersey, para llegar a dar esa decisión le tenemos que plantear dentro de la sesión un ambiente que pueda ser similar al que hay fuera. Es decir, tenemos que intentar esa similaridad. Y si consigue que ante nosotros se nos oponga y tome una decisión, ya lo hemos conseguido. Porque si se ha puesto a nosotros y ha tomado una decisión, aunque sea una decisión pequeña, ya está en el camino de tomar esas decisiones y enfrentarse también a ese ambiente tan negativo que pueda tener fuera. Pero efectivamente, o sea, lo que hay que procurar y hay que buscar son las similaridades entre dentro y fuera y entre fuera dentro. En eso nos estamos manejando siempre para la generalización. No va a ser tanto a base de ejercicio o tareas o instrucciones de qué hacer. Porque efectivamente en una terapia cognitivo-conductual tú le dices, mira, cuando llegues a tu casa, tú lo que tienes que decirle a tu padre es esto. Lo que tienes que decirle a tu pareja, a tu familia es esto, esto y esto. Y tienes que enfrentarte a ellos. Tienes que decirle esto. Vale, ante nosotros dirá sí, 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 sí. Pero cuando llega allí, las contingencias naturales son muy aversivas. No lo va a hacer. Entonces, si hemos conseguido que se nos enfrente a nosotros y presentarle un ambiente similar aquí delante de nosotros y lo hace, es bastante probable que también lo haga en el ambiente luego. Lo que hay que tener en cuenta siempre que, en términos generales, dentro de esa hora terapéutica, digamos que un 10% puede ser aversivo, pero sin pasarnos nunca. Eso es un principio básico de aprendizaje. O sea, cualquier tipo de tarea que hagamos, el 90% debe ser reforzamiento positivo. Claro. Muy interesante respuesta, doctor. No sé si hay otra pregunta más. Vale. Acá dice, por favor, ¿podría recomendar bibliografía para introducirnos en el modelo? Hombre, por el principio, lo mejor de todos los libros siempre, de cualquier terapia o cualquier cosa, dice a los originales. Y en este caso están traducidos. Es decir, el libro de Colin Versailles original lo tradujimos ya hace ya bastante tiempo y como ya se había agotado, ahora precisamente aprovecho la editorial Epsara, está publicado. Entonces ha hecho una republicación del libro, ¿no? Y ojo que ese lo estamos sorteando justamente en esta actividad. Mira, esa nueva edición. O sea, que esa es la edición. Luego, la mejor edición realmente es la de 2009. La estamos traduciendo ahora, ya no sé en qué momento saldrá. Pero si en algún momento, si manejáis el inglés, pues de Colin Versailles os diría compraros la de 2009, la de Say y colaboradores. Say, Collenberg, que tiene y Canter y demás. La de versión de 2009 es la que mejor lo ha presentado Fab. Luego ya hay otras versiones posteriores en inglés, pero ya son como resumen, extensiones, más aplicaciones internacionales de demás. Pero si compráis en inglés, la de 2009. Y desde luego, pues ya que estoy aquí, pues nuestros 2 libros tenemos publicados, aparte de artículos que podéis conseguir por internet, que muchos de ellos lo resumen bastante bien Fab. Tenéis los 2 libros, uno publicado en Pirámide y el otro en la editorial Síntesis, ¿no? Que por Amazon o las librerías se pueden conseguir. La librería online, lógicamente, desde allí. ¿Sí? Ha pasado. ¿Se ha cortado? Y Brian se ha ido. Doctor, Fernando ingresa de inmediato, ocurrió algo con su cámara. 1 minuto y volvemos. ¿Dónde está? Hola, Santiago. ¿Dónde está el libro?
no encuentro mi propio libro. ¿Estáis ahí? No apareces. Acá estoy nuevamente, disculpe, tuve un fallo técnico aquí, disculpe. La cámara empezó a separarse. Ahora que estoy, ¿se escucha bien? ¿Me ve bien, cierto? Sí, sí. Vale, bueno, perfecto. No sé si lo de la bibliografía ha entrado al final. ¿Se han enterado o no? No, sí, no solamente fue mi cámara, el directo siguió. Pues sí, ¿no? ¿Ve? Igual que has enseñado tú, ve, aquí tengo otro, estos son los que están publicados en síntesis. Este es el original inicial de Fab, que ahora está rehecho otra vez. Bueno, y este también os lo digo, hemos sacado otro sobre Fact, breve, que es un modelo, también está explicado ahí durante un par de capítulos, Fab, también bastante sencillo para entenderlo, y ese es un modelo de terapias conductuales que unimos Fact y A, es decir, Fact, todo junto, y sobre todo de manera breve, es decir, de intentar ir rápidamente a las soluciones y en cuestión de 3-4 sesiones como mucho, intentar cambiar ya los problemas de la persona. Entonces, esto lo acabamos de sacar ahora también en Pirámide, y yo creo que también es un modelo interesante porque creemos que reúne lo mejor de FAB y lo mejor de ACT dentro de todas las terapias contextuales y además de forma breve. Entonces, puede ser también una forma de terapia que no se aparta de lo contextual, pero que intenta ir más al objetivo rápido y directo y cambiar la conducta cuanto antes. Claro. Muchas gracias, doctor, por todas sus respuestas, por su recomendación y, por qué no decirlo, por toda su experiencia aquí expuesta, porque de alguna manera, después de cada sesión, ¿no es cierto?, uno se vuelve más experto. Entonces, tenerlo aquí, de verdad que un honor escuchar como todo el producto experiencial, ¿verdad?, de todo su trabajo. Así que, bueno, por mi parte y por parte de Álamo, que estamos muy, pero muy agradecidos por su tiempo. Esperamos, por supuesto, no verlo la última vez, sino que en una próxima oportunidad, quizá hablando de algo más específico de este modelo, ¿por qué no? Criticar este mismo modelo o hablar de algún aspecto de las terapias contextuales, ¿no es cierto? Así que agradecer también a toda la audiencia que hoy día nos acompañó y también a las que nos vayan a ver en diferido. Por nuestra parte sería todo por hoy. Muchas gracias, doctor Luis Valero. No sé si quisiera decir algunas últimas palabras. Yo nada más, ¿no? Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por difundir el análisis de conducta, eso en primer lugar, y luego ya las terapias contextuales, ¿no? De todas maneras, a los que estén ahí escuchando y demás, deciros que aparte de los libros, con que busquéis un poco por internet y busquéis también me busquéis a mí o en ResearchGate, por ejemplo, etcétera, pues casi todo lo que tenemos publicado lo podéis bajar en PDF, menos los libros, claro, que eso es comercial. Pero para enteraros de FAB y de casos clínicos, el desarrollo de casos clínicos y la eficacia, las actualizaciones, básicamente comenzáis a ver y os podéis bajar y están disponibles en internet casi todo lo que hemos publicado. Entonces, simplemente lo que os recomiendo es, bueno, pues leer cuanto más mejor e intentar llevarlo a la práctica y ya está. Vuestros resultados irán moldeando y os quedaréis con lo que más os convenga. Muchas gracias a vosotros y yo disponible para lo que queráis en cualquier momento. Muchas gracias nuevamente, doctor. Así que por nuestra parte sería todo por hoy y nos estamos viendo en otro momento. Estamos viendo. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.